tenemos aproximadamente 10 años de trabajar eh, en el área de la genética en Panamá y como médico genetista en el interior de la República. Hemos conducido varios estudios a nivel nacional e internacional que han sido de impacto a nivel internacional para encontrar susceptibilidad genética y causas genéticas de diversas enfermedades. Además de eso, también soy investigador SNI de la CENACYT. Entonces, y también investigador del Instituto de Ciencias Médicas en Las Tablas. Entonces, el tema que me han pedido los organizadores presentar es el de genética humana de COVID-19. Este es un tema que, como ustedes podrán entender, es un tema que es bastante nuevo, bastante reciente, porque como sabemos, la pandemia de COVID-19 inició, apenas fue declarado pandemia en marzo de este año por la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que desde diciembre ya se conocía que un nuevo coronavirus estaba afectando la ciudad de Wuhan en China. Entonces, básicamente han habido multitud de estudios que se han enfocado en estudiar la genómica del virus, o sea, cuáles son los genes del virus, cuál es la construcción genética del virus, cómo este virus puede afectar el organismo humano a través de los genes propios del virus. Pero pasa algo en todas las infecciones y es que la genética del huésped, y me refiero al huésped como el paciente, la persona infectada, la genética del huésped, también tiene que ver con cómo esa persona infectada responde a las infecciones. Entonces, hay algunas personas que responden muy agresivamente y otras responden menos agresivamente a las infecciones. Entonces se liberan una cantidad de citoquinas, que son compuestos químicos que se liberan en la sangre, que producen una respuesta inflamatoria importante. Entonces, todo esto está regulado genéticamente, pero no solamente a nivel del sistema inmunitario, sino en todo el cuerpo. Básicamente todo lo que hace un microorganismo cualquiera en nuestro cuerpo es porque nuestro organismo se lo permite que lo haga o porque hay predisposición genética de nuestro propio organismo a la infección por este microorganismo en sí. Entonces, ustedes se preguntarán qué tenemos que ver los genetistas humanos en este tema del COVID-19. Pues básicamente dos puntos. Primero, que los virólogos han estado estudiando la genética, lo que es el virus como tal, y los virólogos todavía no encuentran cómo explicar que haya algunas personas que quedan en cuidados intensivos a pesar de que sean personas relativamente sanas, personas menores de 50 años, personas que nunca han tenido ningún problema de comorbilidad ninguna, pero que de pronto quedan en cuidados intensivos. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, que en el caso específico del COVID-19, uno de los factores de riesgo para estar gravemente enfermo, o sea, para estar en la unidad de cuidados intensivos, es una persona mayor de 60 años. Además de eso, que tenga comorbilidades, también es importante. O sea, ya una persona después de los 50, 60 años empieza a tener comorbilidades. Estas comorbilidades pueden ser hipertensión arterial, problemas del corazón, problemas pulmonares. Entonces, estas personas que tienen comorbilidades son personas que su organismo está más débil y puede tener problemas para responder al virus del SARS-CoV-2. Entonces, por eso es que nosotros vemos que la mayoría de personas, o sea, un 95% de las personas que quedan gravemente enfermas en los hospitales o moderadamente enfermas, o sea, que requieren hospitalización, pero que no quedan en cuidados intensivos,
Estas personas, casi en un 95% tienen comorbilidades o son personas mayores de 60 años. Pero la pregunta que nos hacemos los genetistas, aquí los genetistas humanos, es que hay un 5% de personas jóvenes sin ninguna comorbilidad que el día de ayer corrieron la maratón de Panamá, que corren todos los días en la cinta costera. Esas personas sanas, menores de 50 años, atléticas, que pueden estar perfectamente en buenas condiciones y al siguiente día ya estar hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos por el COVID, son las personas que nos interesan a nosotros desde el punto de vista de genética humana para estudiar las causas de por qué estas personas están quedando gravemente enfermas. Y es porque su genética, hay una predisposición genética a que haya un desarrollo grave de la infección por COVID. Entonces, ¿para qué nos sirve entender por qué esta minoría de personas que son sanas, que son jóvenes y que están hospitalizadas gravemente, por qué quedan en el hospital gravemente enfermos? Porque esto nos sirve para entender cómo este virus afecta a todas las personas. Nos sirve porque podemos entender la fisiopatología de la enfermedad, o sea, cómo nuestro cuerpo, incluido las personas que tienen comorbilidades, todas las personas, no solamente aquellos que son sanos y luego quedan gravemente enfermos, pero sino todas las personas que quedan hospitalizadas gravemente, cómo ese organismo responde a la infección por COVID. Entonces, estas personas sanas, jóvenes, que pensamos que tienen una predisposición genética de sus propios genes, su propio organismo, a desarrollar una condición grave por COVID-19, son personas sumamente importantes de estudiar y de conocer por qué estas personas quedan hospitalizadas gravemente y nos puede ayudar a resolver problemas importantes en el caso de la infección por COVID-19 y de entender la fisiopatología de la enfermedad para el desarrollo de nuevos medicamentos, nuevos fármacos y de nuevas vacunas. Es por eso que aquí los genetistas humanos jugamos un rol importante. Ese es el primer punto de por qué nos interesa. El segundo punto, y no menos importante, es que el COVID-19 es un virus desconocido, era un virus desconocido hasta hace unos 3 o 4 meses, pero resulta que está infectando mujeres embarazadas. Entonces, este es el segundo punto de por qué los genetistas humanos estamos involucrados en el estudio, o por lo menos yo aquí en Panamá. Yo como médico genetista estoy involucrado, creo que en el momento soy de los pocos de aquí de América Latina y de Panamá, creo que soy el único que está vinculado con consorcios internacionales estudiando la genética del COVID. Pero aquí el punto que a nosotros, el segundo punto que les digo que nos interesa es la mujer embarazada. ¿Qué hace el COVID-19 en el feto? En el embrión que está en formación, ¿qué puede hacer? Tenemos grandes preguntas que no podemos todavía resolver porque apenas la pandemia está empezando y hay muy pocos casos y no conocemos. Pero básicamente el segundo problema que nos interesa a los genetistas humanos es si el COVID-19, así como lo han hecho otros virus, llámese Zika, llámese otras infecciones como la toxoplasmosis, otras infecciones como todas las infecciones del grupo de los TORCH, cómo este agente infeccioso, que es el SARS-CoV-2, puede tener efectos sobre el feto. Entonces, allí es muy importante empezar a entender si puede tener problemas sobre el desarrollo fetal, sobre el neurodesarrollo fetal y si puede causar malformaciones congénitas en fetos o en niños recién nacidos. Hasta el momento, todavía a nivel mundial, no ha habido una alarma con que el COVID-19 esté causando malformaciones congénitas como el Zika lo hizo en su momento.
Recuerden que hace unos 3 años atrás el Zika era un boom porque causaba microcefalia. Bueno, el SARS-CoV-2 es un virus nuevo y nosotros necesitamos activar todas las alarmas a nivel internacional para vigilar cómo este SARS-CoV-2, este virus nuevo, podría afectar a nivel de la mujer embarazada, a nivel del feto. No solo, bueno, la mujer embarazada también es otro tema, la fisiopatología de la mujer embarazada, pero a nosotros, desde el punto de vista de genética humana, nos interesa básicamente si puede tener un efecto sobre el feto. Yo como pediatra y genetista, me interesa básicamente si el SARS-CoV-2 puede causar malformaciones congénitas o si puede tener efectos en el desarrollo y en el neurodesarrollo de ese niño recién nacido. Entonces, para responder a esa segunda pregunta, de si puede tener efectos sobre el niño recién nacido o sobre el feto, pues nosotros necesitamos activar un sistema de vigilancia de malformaciones congénitas a nivel nacional, que no lo tenemos. Yo desde el gobierno pasado, yo he estado liderando a nivel nacional un esfuerzo por lograr que haya un sistema de vigilancia de malformaciones congénitas a nivel nacional. Actualmente solamente en 2 hospitales en Panamá se hace, 2 o 3 hospitales se hace vigilancia, pero intrahospitalaria, pero no hay un sistema de vigilancia a nivel nacional donde todos los nacimientos de nuestro país se vigilen para ver si hay malformaciones congénitas. Entonces, en el momento que nosotros tengamos un programa nacional de malformaciones congénitas, donde nosotros podamos vigilar la presencia de malformaciones congénitas, efectos en el desarrollo y en el neurodesarrollo de estos niños, entonces nosotros podríamos decir si evidentemente hay un pico de malformaciones congénitas en un momento dado por un agente infeccioso. Eso en Panamá en este momento no lo podemos decir porque no tenemos un programa nacional de malformaciones congénitas bien establecido. Entonces, como les decía, desde el año pasado yo estuve liderando, desde el gobierno pasado estuve liderando un esfuerzo de que se lograra instaurar un sistema nacional de vigilancia de malformaciones congénitas en Panamá. No se pudo con el gobierno pasado. Con este gobierno pues se está iniciando y ahora se metió el COVID, pero es que justamente ahora que se metió el COVID es que necesitamos armar el sistema de vigilancia de malformaciones congénitas eh, con más premura para no solamente vigilar todas las malformaciones congénitas que debíamos haber estado vigilando desde hace muchísimo tiempo atrás, sino también para vigilar si puede haber picos por COVID-19 o por otros virus que puedan venir, porque eh, así como surgió ahora el COVID-19, también en 5 o 10 años puede surgir una pandemia por otro virus. Esto no es, esta pandemia que estamos viviendo actualmente no es nada raro. A cada momento hay virus zoonóticos emergentes que emergen por causas eh, de interacción del hombre con la naturaleza. Entonces, estos virus emergentes, que son virus salvajes que están en la naturaleza, pueden pasarse al ser humano y hacer una infección zoonótica y luego causar epidemias y pandemias. Y esto no es nada raro, lo hemos visto durante muchísimo tiempo. Lo hemos visto a través de la historia de las epidemias, pero en los años recientes lo hemos seguido viendo. Por ejemplo, HIV. El HIV es una zoonosis, viene del monos. El, el ébola. El ébola, que se sospecha también que viene del murciélago. También hemos tenido suerte con el ébola porque el ébola no es tan transmisible, no tiene una transmisión tan buena como la que tiene el SARS-CoV-2. Pero imagínense ustedes que nosotros en un futuro podamos tener una pandemia por un virus tan mortal como el ébola, que mate el 60% de las personas infectadas y además de eso pueda transmitirse tan fácil como el SARS-CoV-2. Sería terrible. Entonces, por eso esta pandemia yo creo que es un aviso para la humanidad y un aviso para los gobiernos, sobre todo los gobiernos de países de renta media o de renta media baja, o de Panamá, que es de renta alta, pero realmente tenemos mucha pobreza. Entonces, es
Es un aviso para que nosotros empecemos a vigilar, para que empecemos a cuidar el medio ambiente, para no deforestar, porque cuando hay daños en la naturaleza, cuando empezamos nosotros a deforestar y acabar con la naturaleza, los animales salvajes empiezan a tener más contacto con nosotros, con la población, se vienen hacia acá y entonces si hay esa interacción puede haber transmisión hacia las personas y luego haber epidemias y pandemias. Pero este es otro punto. Acá el punto que nos interesa es desde el punto de vista genético, estas dos preguntas básicas. La primera, ¿puede un cierto grupo de población tener una predisposición genética a la infección por SARS-CoV-2? O sea, personas sanas, que están bien, pero que sus genes le predisponen. Y cómo esto nos puede ayudar a entender mejor la infección por SARS-CoV-2 y además cómo esto nos puede ayudar a desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas. Muy importante esta primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué le hace el SARS-CoV-2 al feto en formación, al niño que está recién nacido? ¿Podrían tener problemas de neurodesarrollo en el futuro? Todas estas son preguntas abiertas que necesitamos estudiar, discutir y avanzar en ese tipo de cosas. Entonces, si alguno de ustedes, los que me están escuchando, tienen acceso a los tomadores de decisiones, que yo entiendo que en este momento están muy ocupados bueno, realmente están muy ocupados con la epidemia, con la pandemia de SARS-CoV-2, pero es momento de que activemos el sistema de malformaciones congénitas para, primero, empezar a comprender qué era lo que pasaba con todas las malformaciones que nunca hemos vigilado, que ya Costa Rica lo hace, Colombia lo hace, casi todos los países de Latinoamérica lo hacen. Es más, nosotros hemos intentado entrar a la red latinoamericana de malformaciones congénitas, que es una red a nivel de todos los países de Latinoamérica para vigilar. Yo creo que Panamá tiene que entrar en esta red latinoamericana de malformaciones congénitas. Yo traje la carta en el gobierno pasado, la presenté para que Panamá entrara a esto, pero no fue posible con el gobierno pasado. Yo espero que con el nuevo gobierno esto pueda ser posible eh, en un futuro muy cercano. Bueno, entonces, estas dos preguntas básicas. La primera, la que les acabo de decir, de cómo la genética afecta el curso de la infección, y la segunda, cómo el virus puede afectar al feto, que también podría estar determinado genéticamente por los genes del feto y del recién nacido. Entonces, básicamente lo que se sabe ahorita a nivel científico es que, por ejemplo, cuando hay una infección por SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2 no solamente infecta a nivel de las fosas nasales y de los pulmones, pero también a nivel de cuando él llega a la sangre, a las vías linfáticas, él puede transmitirse a través de todos los órganos del cuerpo. Entonces, los estudios se han hecho y se ha determinado que este virus eleva una cantidad de proteínas, como ustedes pueden ver acá, una cantidad de proteínas y de factores importantes a nivel de diferentes órganos que podrían servir de biomarcadores de infección cuando hay esa infección. Lo que les quiero mostrar con esta grafiquita que ustedes ven acá es cómo todos los órganos del cuerpo de una u otra manera están afectados por la infección de SARS-CoV-2. No solamente son los pulmones, sino todos los órganos del cuerpo pueden empezar a producir proteínas. Hay una disfunción, sobre todo en los pacientes que quedan gravemente enfermos en la unidad de cuidados intensivos, hay una disfunción multiorgánica y sistémica. Y eso se determina por la producción de proteínas que antes no se producían en esas cantidades. Entonces, cuando vemos estas proteínas que se están produciendo, esto nos sirve a nosotros para tratar de buscar justamente cuáles son los genes que producen estas proteínas y si en esos genes puede existir ya predisposición genética. O sea que ese es un abordaje, tratar de entender desde el punto de vista genético cuáles son los genes que podrían estar vinculados. Entonces, como ustedes recordarán, el ADN es una doble cadena muy estable, es la que transmite nuestra información genética de padres a hijos, y nosotros podemos secuenciar el ADN, o sea, podemos saber base por base de los 20.000 genes que tiene el genoma humano.
Entonces, la pregunta básica que nosotros como genetistas tenemos es, ¿podrían haber mutaciones genéticas, cambios a nivel genético de esos, cualquiera de esos 20.000 genes que podrían estar predisponiendo a un curso más grave de la infección por SARS-CoV-2? O sea, que podría producir un COVID-19 más grave en ciertas personas que tienen esta predisposición. Entonces, aquí me gustaría introducir lo siguiente. Básicamente, yo creo que es muy importante tratar de comprender los genes que tienen que ver con la respuesta inflamatoria y de esa respuesta inflamatoria, porque como ustedes saben, los pacientes que les da COVID-19 tienen una respuesta inflamatoria anómala que se llama tormenta de citoquinas, que producen muchos factores de inflamación que trastornan el sistema inmunitario. Entonces, estas cadenas de citoquinas son determinadas, la producción de estas cadenas de citoquinas son determinadas genéticamente. Entonces, aquí me gustaría introducir los siguientes conceptos. Esto de que la genética tenga que ver en la predisposición a tener un COVID-19 o una infección más grave por cualquier, un curso de enfermedad, por cualquier infección, por cualquier virus o bacteria más grave que otros, no es un concepto nuevo. No es un concepto que se está inventando Iván Landírez, el médico genetista Iván Landírez. No, no es un concepto nuevo. Esto data desde los años 40, 1940, cuando se empezaron a, a comprender que había, por ejemplo, cierta transmisión mendeliana, o sea, en familias, determinado genéticamente, hereditariamente, de predisposición a ciertas infecciones, a ciertos cursos de infección más graves. Y esto se ha estudiado muy bien. Por ejemplo, John Laurent Casanova, que es un genetista francés que trabajó mucho bueno, describió por primera vez el, eh, el síndrome hereditario a la infección por Mycobacterium tuberculosis, que es el Mycobacterium de la tuberculosis. Lo describió como un error innato de la infección por Mycobacterium tuberculosis. Entonces, se pudo dar cuenta, por ejemplo, que desde los años 1940 ya se veía que algunas personas que estaban en ciertas familias podían estar completamente sanas, no tenían ningún problema, eran jóvenes, estaban bien, podían haber corrido el día de ayer la maratón de París, pero al día siguiente estaban gravemente enfermos, o a la semana siguiente estaban gravemente enfermos por tuberculosis, y se vio que esto ocurría se transmitía de manera mendeliana, o sea que corría en familias. Entonces se empezó a sospechar que pudiese haber una predisposición genética del huésped, o sea, de la persona infectada, a la infección grave por Mycobacterium tuberculosis. Y básicamente este fue el primer grupo. De ahí entonces se encontró que también con otras infecciones, también por ejemplo con el herpes simple, en algunas personas que simplemente algunos niños que simplemente les produce varicela. Pero hay algunas otras personas, por ejemplo, ya cuando crecen, cuando son adultos, que están bien y de pronto desarrollan un varicela zoster gravísimo, muy comprometido a pesar de que esas personas hayan estado perfectamente bien antes. Entonces, también en varicela zoster se pudo encontrar que hay esa predisposición transmitida mendelianamente, hereditariamente en familias. Entonces, estos dos ejemplos de infecciones, como la genética intrafamiliar puede determinar el curso grave de la infección a Mycobacterium tuberculosis. Es más, estas personas, si son, por ejemplo, vacunadas con
BCG, que todos sabemos que el BCG es una vacuna, la vacuna de BCG, el bacilo de Calmette-Guerin, que es la vacuna de tuberculosis que se usa aquí en Panamá. Bueno, hay un pequeñísimo porcentaje de personas que pueden tener esa predisposición genética, que pueden quedar enfermos por tuberculosis cuando se les coloca la vacuna. En Panamá, afortunadamente, no hemos tenido, a mí no me ha llegado ningún caso, ni he conocido ningún caso de esto, pero en el mundo sí hay casos, muy pocos casos de personas que se vacunan con el bacilo de Calmette-Guerin y luego hacen una tuberculosis por Mycobacterium bovis, que es el bacilo de la tuberculosis. Entonces, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es el del niño de la burbuja. No sé si ustedes se acuerdan, pero también hay un grupo de pacientes, sobre todo niños, que tienen mutaciones en genes específicos muy importantes en el sistema inmunitario. Por ejemplo, mutaciones que hacen que se deleten, por ejemplo, proteínas enteras, por ejemplo, proteínas citoquinas proteínas de receptores de citoquinas como la interleuquina 2, o de cadenas importantes receptoras a nivel del sistema inmunitario. Cuando hay esa delección de esos receptores prácticamente completos, eso se determina genéticamente, y entonces podemos tener una persona que está predispuesta prácticamente a todas las infecciones. Entonces, esos son, ya ha habido ejemplos de esto. Por ejemplo, hay un caso de un niño que tenía que vivir en una burbuja porque tenía una mutación específica que le deletaba genes muy importantes a nivel de receptores. Y el tercer grupo, bueno, este segundo grupo es un segundo grupo muy conocido en genética humana, que es el de las inmunodeficiencias primarias. Básicamente a eso me refiero. Y el tercer grupo es un grupo donde no existe la transmisión mendeliana, no hay la transmisión de intrafamiliar de la predisposición genética, pero sí personas específicas, esporádicas, tienen mutaciones específicas en ciertos genes que le puede predisponer o hacerle. No es solamente un tema de predisposición a la enfermedad, también es un tema de resistencia a la enfermedad. Puede haber resistencia genética a la enfermedad. Y en este caso, tomemos en cuenta, por ejemplo, el caso de la mutación de CCR5 en el VIH. Personas que tienen de elección de delta 32 en el CCR5 del VIH pueden estar protegidos de la infección por VIH. De nuevo, es un grupo poblacional ínfimo, pequeño, pero se ha visto, por ejemplo, que está enriquecido en ciertas poblaciones de Europa y de otros lugares. Entonces, básicamente, entonces, ahorita podemos entender cómo a nivel genético, a nivel de esta cadena de DNA que yo les muestro acá, a nivel de nuestro genoma, de nuestros cromosomas, nosotros podemos tener por varios mecanismos, tanto predisposición genética al desarrollo grave de infecciones, como también protección, podemos estar protegidos de desarrollar esa enfermedad grave. Y de hecho, un caso interesante en COVID-19 es que hay un porcentaje altísimo de pacientes que desarrollan, que son infectados por el SARS-CoV-2 y ni siquiera se enteran. Entonces, esas personas que tienen ese tipo de resistencia innata son personas muy importantes para nosotros como genetistas poder compararlo con, desde el punto de vista genético, con los pacientes que tienen un curso grave de enfermedad. Entonces, yo creo que estos estudios son muy importantes de hacer aquí en Panamá. Básicamente ese estudio, y les mostraré ahorita, por ejemplo, aquí hay un caso específico. Si ustedes miran, si miramos a nivel del cromosoma 6, esto fue recientemente publicado en el Journal of Virology, pero ya ahí acaba de salir el primer estudio, que básicamente fue un estudio bioinformático.
un estudio de computador, donde investigadores de la Universidad de Oregon, esto salió hace 10 días, está calientito, como pan caliente, encontraron que a nivel del sistema mayor de histocompatibilidad, que son genes que están localizados en el cromosoma 6, a nivel del sistema mayor de histocompatibilidad, podría haber, podría explicarse cierta parte importante de la predisposición genética al desarrollo de COVID-19 grave. Esto, como le digo, es a través de estudios bioinformáticos que lo que pueden producir es hipótesis. Estos estudios como son estudios hechos en computador con simulaciones bioinformáticas, no son estudios que nos va a decir experimentalmente que esto es así. Realmente los estudios experimentales, los estudios genéticos, como el que yo les acabo de plantear, como el que estoy planteando, son los estudios que van a dar con el clavo y van a decir que definitivamente si hay una evidencia científica de que hay una protección o una predisposición genética que está localizado en ciertos genes de nuestro genoma y que eso podría determinar el curso de la infección por COVID-19. Pero ya está los primeros datos científicos ya han aparecido y surge a través de estudios bioinformáticos en computador, donde estos investigadores de la Universidad de Oregón simularon comparando con la infección de SARS en el 2003. Recuerden que en el 2003 tuvimos una epidemia por SARS que estuvo localizado en ciertos países de Asia y de América también, pero fue mucho más fácil de controlar que actualmente la que tenemos por SARS-CoV-2. Pero esta primera infección por SARS, esta primera pandemia que hubo por SARS, se determinó que hubo genes de HLA que estaban involucrados, del sistema mayor de histocompatibilidad o de HLA, que estuvieron involucrados en la curso más grave de la infección por SARS en aquel tiempo en las personas que padecieron el SARS. Entonces, acá, pues como ustedes pueden ver, el sistema mayor de histocompatibilidad se divide en varios alelos A, B y C para el grupo 1 del sistema mayor de histocompatibilidad y los alelos HLA, DR, DP y DQ para el grupo 2. Y realmente son genes muy polimórficos, o sea que son genes que pueden estar enriquecidos en ciertas poblaciones y varían con las poblaciones. De hecho, y están involucrados en la respuesta inmunológica porque son los genes, las proteínas que se producen de estos genes son las proteínas que procesan el antígeno que es presentado por las células presentadoras de antígeno a nivel del sistema inmunitario cuando está ocurriendo la infección por cualquier agente infeccioso. Entonces, por eso estos son los primeros genes a estudiar y ya están los primeros estudios, esto es calientito de hace 10 días, donde ya se muestra que en estos genes podría haber una predisposición genética. De nuevo con estudios bioinformáticos. Esta es la proteína de HLA, que es una doble cadena. Y acá arribita ustedes pueden ver el péptido de SARS-CoV-2 que se está presentando y depende de cómo lo presente, entonces así va a ser entonces la predisposición genética o no a la infección. Entonces, solamente esto va a ser muy rápido, es solamente para que miren que a nivel del HLA, o sea, a nivel del sistema mayor de histocompatibilidad, estos genes tan importantes, que son los primeros genes sospechosos en cualquier infección para estudiar a nivel de nuestro genoma, ya se ha estudiado que estos genes son genes que que predisponen a muchas otras infecciones. Por eso son los primeros genes que debemos sospechar en el caso del COVID-19, del SARS-CoV-2. Por ejemplo, acá vemos como, por ejemplo, en la mononucleosis, en la varicela, en el sarampión, en la hepatitis A, en la hepatitis B, en
en lo que son el test positivo a la tuberculosis, lo que es la infección a nivel de la garganta por estreptococo, por fiebre escarlatina, por meningitis bacteriana. No solamente estos genes ya han sido involucrados en muchas otras infecciones, ¿de acuerdo? Acá podemos seguir viendo otros genes, variaciones a nivel del HLA que están predisponiendo a infecciones. Es solamente para mostrarles esto, para que ustedes se convenzan de que realmente a nivel genético tenemos genes que nos predisponen a infecciones. Entonces, la pregunta del millón, ¿cuál es en este momento? Lo primero es bueno, ya una vez desarrollada mi primer tema de cómo estos pacientes que están previamente sanos, cómo pueden quedar en una unidad de cuidados intensivos, o cómo otros ni siquiera se enteran de que padecen la enfermedad del COVID-19, eso nos podría dar respuesta a nosotros, luces de cuál es la interacción de nuestro genoma con el SARS-CoV-2. Y básicamente es nuestro genoma, son nuestros genes los que determinan la evolución de la enfermedad por COVID-19. Eso cada vez es más claro, no es el virus como tal, es nuestra constitución genética. Entonces, por eso es que es muy importante poder estudiar la constitución genética de los individuos. Y la segunda pregunta, como les decía, es que nosotros tenemos que, desde ya, tener que empezar a vigilar las malformaciones congénitas a nivel nacional, a ser parte de las redes latinoamericanas de estas malformaciones congénitas, compartir los datos con otros países, interactuar en redes de malformaciones congénitas como la red de la RELAN, para tratar de entender no solamente las malformaciones congénitas que debemos haber estado vigilando, pero también si nuevas infecciones de nuevos virus podrían causar algún tipo de afectación, tanto a nivel de malformaciones, de anomalías congénitas, como anomalías del desarrollo y del neurodesarrollo. Y entonces, eso básicamente está determinado por la epigenética también, que es otro punto. Tal vez en otra ocasión yo podría hacerles una presentación sobre epigenética, de la cual hice mi tesis en epigenética cuando estaba estudiando genética en París, pero yo creo que sería un punto muy importante acá también de poder discutir cómo la epigenética determina probablemente estas malformaciones congénitas, o cómo podría estar involucrada también en nuestra resistencia y susceptibilidad a la infección por COVID-19, que es otro punto y sería tema de otra discusión un poco larga. Entonces, la pregunta que queda abierta, y por eso necesitamos nosotros empezar a vigilar las malformaciones congénitas, es: ¿tiene el COVID-19 efecto en el feto? ¿Puede producir alteraciones del desarrollo y del neurodesarrollo? ¿Puede producir malformaciones congénitas como lo ha hecho el Zika en su momento y otros agentes infecciosos? Preguntas abiertas que podríamos nosotros ayudar a responder desde Panamá si tuviéramos un sistema de vigilancia de malformaciones congénitas funcionando a nivel nacional adecuadamente y compartiendo datos. Bueno, yo creo que esto es lo que les tengo por ahora. Dejo el micrófono abierto para sus preguntas y para hacer una discusión estimulante, porque no se trata solamente de un monólogo, que yo venga aquí a dar una presentación y que ya ustedes se lleven esto. Yo creo que ustedes, como estimuladoras tempranas, y también los otros profesionales de la salud que están escuchando, yo creo que podrían tener muchas preguntas y también muchas que aportar con respecto a lo presentado. Así que les dejo abierto para que ustedes hagan sus anotaciones. Sí, muchas gracias, doctor, por compartir esos conocimientos con todos los presentes. Ahora procedemos a leer las preguntas que han enviado por medio del chat. La primera tenemos que si podía aclarar un poco más sobre cómo tener un sistema de vigilancia de malformación congénita. Bueno, como les dije, en el gobierno pasado yo estuve liderando a nivel nacional un esfuerzo
a nivel del Ministerio de Salud, porque yo trabajo en el MINSA, un esfuerzo como médico genetista, estuve liderando un esfuerzo para que esto pudiera ser una realidad, un sistema de vigilancia de malformaciones congénitas. No se pudo lograr en el gobierno pasado que esto fuese a nivel nacional, se logró que fuese en ciertos hospitales que todavía lo siguen haciendo, unos 2 o 3 hospitales a nivel nacional, pero es que es el momento de que se pueda empezar a vigilar a nivel nacional, donde cada hospital tenga que tenga un personal de salud, por ejemplo, una enfermera o un médico pediatra o hasta también una estimuladora temprana que vigile las malformaciones congénitas, es decir, que esté rondando todos los días las salas de neonatología, las salas de pediatría, y ahí entonces los pediatras y los otros profesionales de salud le reporten a esta persona dentro del hospital que nació un niño con una malformación congénita, y luego entonces esta persona reporta a nivel nacional a través de un sistema informático, que hay muchos. Okay. Eso es lo que hemos venido trabajando. Yo tenía la esperanza de que en este gobierno esto pudiese hacerse tempranamente, pues yo entiendo que no se ha podido hacer por lo del COVID, que se metió muy temprano también, pero ya tenemos que ir pensando también en levantar nuestra red de malformaciones congénitas y empezar a vigilar nuestros pacientes a nivel nacional. Ok, la siguiente pregunta, quieren saber las recomendaciones que usted nos puede dar a nosotros cuando empiecen la atención a niños de cómo cuidarnos y cómo protegerlos a ellos. Bueno, para la propagación, me imagino, del COVID. Sí, bueno, yo no soy epidemiólogo. Yo soy, como ustedes saben, yo soy médico genetista, pediátrico, pero lo que le puedo decir es que básicamente lo que ya se ha dicho en todos lados, eh, a nivel de la televisión y también lo que leemos en los hospitales, lo que nos dicen en nuestros hospitales, cuando nos reunimos en nuestros hospitales, lo que dicen las autoridades de epidemiología, básicamente es atender el paciente con todas las medidas de bioseguridad y cuidarnos y también cuidar el paciente. Básicamente es lo que hemos venido haciendo y empezar a tener un cuidado personal y también un cuidado del paciente. No quiere decir que no actualmente pues tenemos que seguir atendiendo pacientes, no vamos a dejar de atenderlos, pero tenemos que cuidarnos nosotros y también cuidar al paciente. Por ejemplo, siempre usar la mascarilla y antes de atender a un paciente, este paciente debe tomársele la temperatura, debe saberse si es un paciente respiratorio o no, porque si es un paciente con un cuadro respiratorio hay que tomar unas medidas de bioseguridad mucho más importantes, pero si no, pues básicamente el uso de la mascarilla, el uso de la bata y lo que nos han dicho nuestras autoridades de epidemiología, yo creo que es lo correcto de hacer, pero no soy la persona más adecuada para responder a esto porque no soy epidemiólogo, pero básicamente en una consulta de genética es lo que hay que hacer, o una consulta de pediatría. Ok. ¿Qué saben acerca de diferentes mutaciones que ha presentado el COVID-19? Bueno, yo no soy genetista de virus, no soy virólogo, soy genetista humano. Entonces, si me preguntas sobre las mutaciones que ha tenido el COVID-19, pues tampoco soy la persona más idónea para responderle esto sobre las mutaciones del mismo virus, porque esto tendría que respondérselo un virólogo sobre las mutaciones del virus, pero lo que los virólogos, lo que yo he estudiado y lo que he leído recientemente sobre la genética del virus, es que la genética del virus no ha respondido sobre si la genética del virus podría determinar o una mutación específica en ciertos virus de SARS-CoV-2 que causan el COVID-19, sobre si estas mutaciones podrían determinar que hubiese un curso más grave de infección en los pacientes. Entonces, allí es donde juega un papel importante la genética humana,
porque el virus no responde a estas preguntas. Entonces, usted puede tener, bueno, actualmente o hasta donde han habido las mutaciones, porque puede ser que en el futuro el virus se vuelva menos agresivo, eso puede pasar, y entonces ya no haya tanta gente grave porque el virus se va apaciguando, porque se va adaptando a nosotros y nosotros al virus. Pero eso sería en el futuro. Pero actualmente lo que le puedo decir es que las mutaciones en el virus no explican que una persona quede en el intensivo, que una persona esté más grave, o sea, de que tengamos unos virus que sean mucho más virulentos que otros y que algunas personas estén más graves que otras. Eso no lo explica el virus como tal ni las mutaciones del virus, lo explica la genética humana, lo explica nuestra predisposición genética, nuestros genes, nuestra respuesta de citoquinas, básicamente lo que les he presentado en esta exposición. Ok. ¿Tiene conocimiento usted si se ha hecho algún estudio genético a las personas que se han contagiado con COVID-19 aquí en Panamá? Bueno, eso en Panamá no se ha hecho. Yo estoy trabajando en un consorcio internacional para involucrar pacientes a nivel nacional para estudiarlos con un consorcio internacional. Básicamente a través de colaboración con científicos de Estados Unidos, de Europa y de varios otros países. Muchos científicos, muchos genetistas, médicos genetistas de humanos o genetistas de humanos se han unido para investigar sus pacientes, los pacientes que les da COVID, y investigar si hay estas mutaciones a nivel de nuestro genoma que podrían predisponer o hacernos más resistentes a la infección por COVID. De hecho, el artículo que les mostré acá, todas estas investigaciones se han hecho porque se han investigado en pacientes y se ha determinado que hay susceptibilidad o resistencia a diversas infecciones. Entonces, este que les mostré acá sobre el cromosoma, sobre el sistema mayor de histocompatibilidad en el cromosoma 6, es un estudio bioinformático, pero que ya se está haciendo en personas. Entonces, aquí en Panamá, yo como médico genetista estoy trabajando con este consorcio internacional, estamos reclutando pacientes, estamos haciendo las primeras fases de lo que es, bueno, todavía no estamos reclutando pacientes, pero estamos en las primeras fases de lo que es la presentación a los comités de bioética, la aprobación para poder entonces hacer el proyecto aquí en Panamá, que ya se está haciendo a través de un consorcio internacional. Pero lo que buscamos es eso, básicamente, estudiar cómo la genética, nuestra genética nos predispone a la infección por COVID-19, a tener un curso grave o un curso leve o hasta sintomático de la infección por COVID-19. Y esto no se puede hacer sino a través de grandes consorcios, de grandes colaboraciones a nivel mundial. Una sola persona no lo puede hacer. Ok. Y ya nos ha dejado muy claro que todos debemos cuidarnos en cuanto empiece la atención, pero quieren saber por qué el COVID-19 no afecta en gran manera a los niños. Esa es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante. En realidad, hay varias hipótesis. La primera hipótesis es que los niños no están afectados como los adultos, como las personas mayores, porque los niños puede que tengan un sistema inmunitario que es más joven, que es más virgen, un sistema inmunitario mucho más virgen que es capaz de responder de manera más enérgica a la infección por SARS-CoV-2. No es eso lo que pasa en las personas mayores. Las personas mayores tienen un sistema inmunitario envejecido y si además de eso tienen comorbilidades,
van a tener un sistema inmunitario todavía más débil. Entonces, su respuesta a la infección por COVID-19 es más débil. Esto es una hipótesis. Esto todavía no se ha podido confirmar, pero es una hipótesis que se ha planteado en diversas reuniones científicas, en diversos artículos, y yo la considero muy plausible. La otra hipótesis que se ha venido planteando es que exista una vacuna que sea alguna de las vacunas que ya estamos colocando en los sistemas sanitarios que tal vez protege a los niños. De hecho, acaba de salir una publicación en The Lancet, una de las revistas más prestigiosas en medicina, donde habla de que probablemente los niños que hayan sido vacunados contra la BCG, contra la tuberculosis, puedan tener una menor susceptibilidad a la infección por COVID. Pero esto básicamente es en niños. Esto es siempre como hipótesis. Todavía no se ha podido evidenciar científicamente, porque como ustedes entenderán, la infección por COVID-19, la pandemia es algo muy nuevo. Apenas los científicos estamos trabajando en tratar de entender cómo es la infección. Apenas los médicos estamos trabajando en comprender cómo es el fenotipo de la enfermedad, cómo es el curso de la infección. Entonces hay muchas preguntas abiertas, pero como hipótesis existen estas dos hipótesis. Básicamente la primera de que haya alguna vacuna que proteja a los niños, y como ustedes saben, la inmunidad por vacunas desaparece en la adultez. Usted lo vacunan ahorita contra la tuberculosis y usted tiene una buena protección hasta la adolescencia o hasta la adultez temprana, pero de allí va bajando la protección a la tuberculosis. Entonces, por la vacuna, va bajando la protección por la vacuna. Ya después usted se puede proteger porque se infecte por el bacilo de la tuberculosis y entonces ya sea resistente porque usted ya se infectó y usted es resistente a la infección por tuberculosis naturalmente. Eso es otro punto. Pero el punto de la resistencia por la vacuna es una hipótesis también plausible. Entonces existen esas dos, una vacuna y la otra que básicamente muy plausible también es que los niños tienen un sistema inmunitario más joven, más virgen, que puede responder probablemente mejor a la infección por COVID, porque como nunca ha estado en contacto con el COVID, tiene muchos soldados de reserva, digámoslo así, en el sistema inmunitario. Entonces estos soldados de reserva rápidamente se especializan y atacan el virus. Mientras que en las personas mayores tienen menos soldados de reserva en el sistema inmunitario está más envejecido y como tienen menos soldados de reserva, menos células inmunitarias que puedan luchar contra el COVID-19, pues en algunos casos el COVID-19 puede ponerlos gravemente enfermos. Eso en los pacientes que tienen comorbilidad. Ahora, hay un punto muy importante y básicamente es el punto de mi exposición. Hay niños, hay adolescentes, hay adultos jóvenes que sí se enferman grave. Es un porcentaje menor, pero sí quedan gravemente enfermos que puede ser hasta 5% de los que están gravemente enfermos. Son personas completamente sanas, jóvenes, niños o adolescentes que desarrollan una infección grave por COVID. O sea que sí hay casos de niños y de adultos jóvenes que se enferman. La mayoría no les pasa gran cosa, pero sí hay algunos que sí. Entonces, por eso allí es importante estudiar la genética para entender qué es lo que pasa en la infección por COVID-19 en toda la población. Básicamente es eso. Ok. Otra pregunta que tenemos, ¿qué información nos puede brindar usted sobre esta predisposición genética, si puede disminuir o aumentar en las generaciones futuras? Bueno, ese es un tema que tendría que ser cubierto por otra exposición, porque es un tema muy largo, que es el tema de la epigenética. Cómo
la epigenética, o sea, los cambios a nivel del genoma, pero que no se heredan ni se pueden ver son cambios a nivel del genoma que no se pueden ver en la secuencia de ADN, pero sí se heredan, pero que no se ven en la secuencia del ADN, cómo estos cambios pueden incidir en la respuesta al medio ambiente, incluyendo infecciones. Ese es un tema que no es muy claro tampoco, porque primero que todo la epigenética es una disciplina bastante reciente, pero también como acá en COVID-19 también se está estudiando en este momento cuáles son las marcas epigenéticas que podrían tener una predisposición al desarrollo de COVID-19 grave. También hay estudios actualmente dedicados a estudiar la epigenética de nuestros genes que determinarían cómo el medio ambiente puede incidir en que haya una respuesta adecuada o inadecuada a la infección. Entonces, es probable que esas respuestas podrían llegar a tener también un efecto en las generaciones futuras, porque si las generaciones presentes se enferman menos de COVID-19, entonces van a transmitir menos la infección a las generaciones futuras, básicamente por eso. No creo que sea porque queden esas marcas epigenéticas y se vayan a pasar de generación en generación. Ese es otro tema que es muy abierto y que está muy abierto a discusión. Pero sí es también una pregunta muy interesante, pero no existe actualmente nada que nos pueda decir a nosotros, no existe evidencia de que nos pueda decir a nosotros de que actualmente porque una persona esté protegida, vaya a tener hijos que vayan a estar también protegidos contra el COVID desde el punto de vista genético. Esto solamente puede ocurrir en el momento que nosotros entendamos, por ejemplo, si hay genes en ciertas personas o en ciertas familias que pueden ser mutaciones o cambios de protección a la infección por COVID-19 y que puedan pasarse de generación en generación. Eso es probable, pero actualmente no hay evidencia. Justamente de eso se tratan los estudios, poder encontrar esas variantes que nos puedan explicar cómo esto sucede, básicamente. Ok. Siguiente pregunta. Si sabe usted si los niños nacidos con madre COVID positivo han manifestado a nivel mundial, han manifestado alguna alteración genética hasta el momento, si tiene conocimiento de algún caso. No, no hay casos todavía de malformaciones congénitas reportadas por COVID-19. Pero justamente por eso necesitamos vigilar los pacientes. En Panamá no lo estamos haciendo a nivel nacional y necesitamos hacerlo, pero en el mundo hay redes. Hay una red latinoamericana de malformaciones congénitas, porque muchos países latinoamericanos comparten sus datos de malformaciones congénitas buscando malformaciones, vigilando las malformaciones y buscando esas malformaciones si podrían estar asociadas a diferentes factores de riesgo como virus, infecciones y demás. Pero para nosotros poder hacer esto en Panamá necesitaríamos tener un sistema de vigilancia como el que ya les he explicado. A nivel mundial todavía no se ha reportado en los sistemas de vigilancia mundialmente que exista una asociación entre el COVID-19 y malformaciones congénitas. Pero la alarma está, hay una alarma, todos los sistemas de malformaciones congénitas en el mundo están con la alarmita en rojo buscando probables casos. O sea que hay una búsqueda activa de malformaciones congénitas en madres, en fetos y recién nacidos de madres COVID-19. Okay. Justamente por esa sospecha. Ahora, no debemos olvidar que la fiebre per se puede ser un teratogénico. O sea, una madre a la que le da fiebre en etapas tempranas del embarazo puede causar malformaciones. Entonces, el COVID-19 produce fiebre, pero hasta el momento
no ha habido todavía una asociación con malformaciones congénitas en madres, en fetos y recién nacidos de madres con COVID-19. Todavía no ha pasado esto en el mundo, pero la alarma está activada en todos los sistemas de malformaciones y de vigilancia congénita en el mundo. Entonces, el mensaje que yo les traigo era mi segundo mensaje, que necesitamos vigilar malformaciones congénitas en Panamá, no solamente por el COVID, sino por todas las malformaciones que hay a nivel nacional. Entonces, si alguno de ustedes tiene el poder de tomar decisiones o de llegar a los tomadores de decisiones para convencerles de la importancia de empezar a vigilar a nivel nacional, es importante que lo hagan. Ok, bueno, ya para terminar, quieren saber, sabemos que no es de su rama, pero quieren saber si tiene algún conocimiento, si aquí en Panamá se ha identificado algún grupo de personas resistentes al virus, si se está estudiando ya, llámese etnia, indígenas, campesinos, nacionales. Bueno, pero es que justamente ese es el tipo de estudio en el cual en este momento nosotros estamos tratando de montar aquí en Panamá, que es en asociación con un consorcio. Es buscar si existe asociación entre curso grave o curso muy leve o pacientes asintomáticos de COVID-19 con variantes genéticas. Y esto puede perfectamente ocurrir a nivel de etnicidad. Puede ocurrir que haya ciertos grupos étnicos que estén protegidos o que sean más resistentes o que tengan mayor predisposición a la infección por COVID-19. Y no sería ninguna sorpresa encontrar esto, porque, bueno, ya sabemos, por ejemplo, que los alelos, las variantes en el sistema mayor de histocompatibilidad que les presenté, el HLA, que es el primer sospechoso en la infección por COVID-19, además de otros genes importantes, como es el gen de la enzima convertidora, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, el TMPR, que son otros genes que tienen que ver con la fisiopatología de la infección, pero esos genes de HLA, esos genes que están enriquecidos en ciertas poblaciones, hay variantes que están enriquecidas en ciertas poblaciones y que son más frecuentes en ciertas poblaciones y que de hecho predisponen a diversas enfermedades en diferentes poblaciones étnicas. Yo en el 2003, por ejemplo, participé en un estudio con investigadores en Boston, donde nosotros, eso fue publicado en la revista Genes and Immunity, y nosotros encontramos una asociación entre los genes del sistema mayor de histocompatibilidad con enfermedades autoinmunes, con artritis reumatoidea, lupus y otras enfermedades en amerindios en América Latina, de diversos países de América Latina. Entonces no sería raro que encontremos, por ejemplo, una predisposición genética o una resistencia en este complejo de los sistemas mayores de histocompatibilidad, que son uno de los principales sospechosos aquí en la infección por COVID. Pero básicamente el mensaje que yo les quiero dejar es que hay que cuidarse, lo importante es no adquirir la infección, lo importante es que usted no se infecte, porque usted no se va a poner a averiguar si usted es resistente o usted es susceptible a desarrollar una infección grave por COVID teniendo la infección, no es lo lógico. Entonces lo que hay que hacer es prevenir. Usted no se puede infectar, tiene que cuidarse, tiene que lavarse las manos, no puede estar expuesto a la infección y por el momento hay que tratar de tener ese distanciamiento social que tanto nos cuesta a los latinos porque nosotros nos gusta abrazar y besar, pero no podemos en este momento porque debemos cumplir con el distanciamiento social por este tiempo. Entonces, lo importante es no infectarse, no adquirir la infección.
Ok. Muchísimas gracias, doctor, por compartir todos estos conocimientos con nosotros, respondiéndole las preguntas que se han hecho a través del chat. Están muy contentos con su participación y por el tiempo que nos ha dedicado esta mañana. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicas, la siguiente ponencia será a las 11 de la mañana con un terapeuta ocupacional de la institución.